Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a las últimas décadas del siglo XIX y a las primeras del siglo XX. Hoy vamos a continuar con la Primera Guerra Mundial, pero en este caso vamos a hablar sobre el desarrollo del conflicto y sus consecuencias. Comenzamos. Empezaremos hablando de que el 28 de junio de 1914 el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro es asesinado en Sarajevo, él y su esposa. El asesino y el plan para cometer el asesinato parece ser que estuvo preparado en Serbia. Eso hizo que el 28 de julio, un mes más tarde, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y tras esta declaración vamos a ver cómo las alianzas de las que ya hablamos en el vídeo anterior van a ponerse en acción. En primer lugar, Rusia va a defender a Serbia y va a preparar sus fuerzas para hacerlo. Ante esa situación, Alemania le va a pedir a Rusia que detenga esas operaciones y a Francia que también se mantuviera al margen. Pero Alemania no recibe respuesta y entonces le declara la guerra a Rusia y a Francia, el 1 y el 3 de agosto. A su vez, Alemania, para llegar a Francia, invade Bélgica, lo que va a provocar la entrada de Gran Bretaña en el conflicto el 4 de agosto. Y a partir de aquí, pues, como ya vimos, los distintos países que al final van a combatir van a ir entrando en el conflicto poco a poco. Bien, vamos a ver cuáles fueron las fases del conflicto. En primer lugar vamos a tener lo que se llama la guerra de movimientos, que se produce en 1914, y es que los imperios centrales van a tener una situación complicada, ya que van a estar rodeados por un lado por Francia y por otro por Rusia, así que no podrían resistir una guerra larga. Así que se pone en marcha el plan Schlieffen, cuya idea era conseguir una victoria rápida sobre Francia y después dedicarse al frente ruso, ya que pensaban que Rusia tardaría más en ponerse en marcha. Pero las tropas aliadas van a detener el avance alemán en la batalla del Marne. Y a partir de ahí se va a dar paso a lo que se conoce como la guerra de trincheras en el frente occidental. Bien, pues pasamos entonces a la siguiente fase, que es la llamada guerra de posiciones, que va de 1915 a 1916. Y en el frente occidental vamos a tener, como ya hemos visto, que los frentes se van a estabilizar y se va a generalizar el uso de las trincheras. Se va a crear una línea de trincheras que iría desde la frontera de Suiza hasta el Canal de la Mancha. Y esa guerra, esta fase de la guerra, que es muy dura, es la que va a simbolizar todo el conflicto. Casi todas las imágenes que tenemos de la Primera Guerra Mundial se refieren a este frente y a esta fase del conflicto. El frente durante este periodo prácticamente no se va a mover, aunque hay algunas ofensivas puntuales en lugares que se consideraban vulnerables, y ahí vamos a tener la batalla de Verdún y la del Somme, pero van a tener poco éxito y lo que sí van a tener son enormes pérdidas humanas. En el frente oriental, por otro lado, sí que se va a producir una ofensiva importante de Alemania sobre Rusia. En la siguiente fase, conocida como la crisis de 1917, se van a producir en el frente occidental revueltas y motines normalmente entre las tropas. En el frente oriental se va a producir el triunfo de la Revolución Rusa y eso hará que Rusia se retire de la guerra. Por lo tanto, en principio, parece que eso va a ser favorable para los imperios centrales, ya que se van a liberar de tener que combatir en un frente. Pero lo que ocurre es que en abril de 1917 Estados Unidos entra en la guerra al lado de los aliados. Y eso ya veremos será un suceso clave para el final de la guerra. La última etapa, en 1918, el final de la guerra, se va a producir una ofensiva de los aliados, una ofensiva victoriosa, y va a ser muy determinante en esta etapa la ayuda de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque van a traer 2 millones de soldados y la industria americana se va a poner completamente al servicio de la guerra. El 11 de noviembre de 1918 los alemanes firmarán un armisticio, un alto el fuego, y posteriormente se darán una serie de tratados de paz con los países vencidos. Estos tratados se conocen como la Paz de París, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, pero antes de finalizar la guerra, vamos a decir que ya el presidente estadounidense, Thomas Woodrow Wilson, tenía una especie de plan de paz, un programa de paz, que era conocido como los 14 puntos, con los que se quería imponer una paz basada en el derecho y en el respeto a las nacionalidades, luchar por la libertad del comercio y el desarme, y también la destrucción de los imperios y consolidar la democracia. Bien, estas ideas ya veremos que no van a llegar a buen puerto, porque al terminar la guerra se reúnen en París las potencias vencedoras, excepto Rusia, y se establecen unas condiciones de paz.
Como decimos, ese programa de Wilson no se va a utilizar porque los intereses de los países vencedores europeos van a tener más importancia y también porque va a haber unos deseos de revancha contra Alemania. Entonces, vamos a ver que esta paz de París, como ya hemos dicho, va a constar de 5 tratados que se irán firmando entre 1919 y 1920 y se irá firmando cada uno de estos tratados con las potencias perdedoras, que serían Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Turco. Un tratado para cada una de ellas. Las condiciones impuestas por los vencedores fueron muy duras. Por un lado, se dieron importantes pérdidas territoriales para los países vencidos, una importante reducción de tropas y de efectivos militares. Se les exigió pagar fuertes reparaciones, es decir, tuvieron que pagar grandes indemnizaciones por los daños causados en la guerra. Y en concreto Alemania se sintió muy humillada. ¿Por qué? Pues porque fue considerada la única culpable del conflicto y eso llevó a que desarrollara un profundo deseo de revancha. Es decir, esa situación en la que acaba Alemania va a ser tierra abonada para lo que ya veremos cuando hablemos del triunfo del nazismo. Bien, para finalizar vamos a hablar de cuáles fueron las consecuencias de la guerra y las principales consecuencias serían las siguientes. En primer lugar, se producen grandes pérdidas de vidas humanas. Hay que entender que se perdieron cerca de 10 millones de vidas en el conflicto, principalmente hombres jóvenes, con las importantes consecuencias en la población en los años siguientes. También una gran cantidad de mutilados, inválidos y huérfanos. Otra consecuencia fueron las transformaciones sociales, ya que la mujer, como ya hablamos en el vídeo anterior, se va a incorporar al mundo laboral y eso va a tener una importancia social muy grande. También se va a empobrecer las clases medias y aparecerá también la figura del excombatiente, que es alguien con problemas muy grandes para adaptarse a vivir de nuevo la vida civil, ya que añoraban la guerra, estaban acostumbrados a imponerse por la fuerza y, de nuevo, tanto el fascismo como el nazismo se van a aprovechar también de este grupo de población. Otra consecuencia sería las modificaciones territoriales, ya que van a aparecer nuevos estados como por ejemplo Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, lo podemos ver ahí en el mapa, y se crean para establecer una barrera de estados anticomunistas para alejar el peligro bolchevique. Ya hablaremos en el siguiente vídeo de la Revolución Rusa y ya entenderemos por qué ocurre esto. Y Alemania también, hablando de territorio, Alemania devuelve a Francia aquellos territorios, Alsacia y Lorena, que les había quitado, pues termina devolviéndolos a Francia. Y también Alemania pues pierde todas sus colonias. Finalmente hay que hablar que otra consecuencia muy grave fue el gran desastre económico en el que se vio Europa, ya que tuvo elevadas pérdidas materiales, se perdieron viviendas, fábricas, campos de cultivo, pero además Europa queda muy endeudada con varios países, pero sobre todo con Estados Unidos. Y Estados Unidos va a venirle estupendo todo esto porque Europa va a perder la hegemonía económica que tenía hasta aquellos momentos y Estados Unidos se va a convertir en la primera potencia mundial. Bien, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya parecido útil y gracias por ver.